Bueno, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Se tuvo la idea de invitar a Javier Paz García, al margen de haber estudiado en el ámbito de la economía, es ensayista, columnista durante largo tiempo de manera frecuente y es una persona que en este caso resulta idónea para que más gente pueda tomar contacto con las reflexiones de don Hernando García Vespa. Dicho eso, en consecuencia, cedo la palabra agradeciéndole por haber aceptado este desafío e invitándolos a escuchar sobre las meritorias ideas de alguien que justifica nuestra valoración positiva. Javier. Querido Enrique, muchas gracias por la introducción. Escribí algo cortito, ¿no? Pensar en hablar de la obra de una persona en media hora es un arduo trabajo y pensando, la verdad que incluso cuando me llamaste todavía la semana pasada te pusimos un título, yo mismo no tenía un título y un esqueleto de qué precisamente iba a hablar. Y al final un epígrafe me dio el tema de la presentación de hoy, que habla sobre el pensamiento y la acción en la vida de Hernando García Vespa. Y el epígrafe es: importa tanto soñar como lograr los sueños. Está en Luciérnagas en la Oscuridad, una colección de reflexiones breves escrita por mi abuelo Hernando García Vespa. Quiero explorar en esta charla cómo la vida de mi abuelo refleja esta idea, tanto desde su obra escrita como su acción cívica y política. Para lograr los sueños primero hay que soñarlo, es decir, primero viene la idea. Voy a leer en extenso un artículo suyo que ilustra esta idea. En Misión de los Intelectuales, publicado en el libro Pedagogía de la Historia, Hernando dice: este es un tema amplio, vasto, que vamos a tratar sin embargo en pocas líneas. Empecemos por destacar que la idea precede al hecho, que el pensamiento es primero que la acción. En principio fue el verbo. La acción pasa, es transitoria, así deje marcas profundas en el alma de los pueblos o en el devenir de la civilización. Las ideas mueven al mundo, pero no antes de transformarse en sentimiento, dijo Gustavo Le Bon. El pensamiento no muere, es eterno, arde como llama votiva a través de todas las edades. La idea inspira, induce o crea el hecho, la acción, genera acontecimientos. Sin los grandes ideales, sin las metas que fijaron los místicos, los teóricos o los filósofos, los movimientos religiosos, políticos, sociales, culturales o económicos no hubieran encontrado la fuerza espiritual que los tradujo finalmente en cambios fundamentales en la vida de la humanidad. Los ejemplos abundan en la historia. Fueron los filósofos del siglo XVIII, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Franklin, entre algunos de los más importantes, los que activaron las formidables corrientes ideológicas que gestaron las revoluciones francesa y americana. Bolívar, el padre de la independencia americana, no fue ajeno a esa influencia. Cuando meditamos en su colosal obra, sin precedentes en la historia, no sabemos si fue más grande como guerrero o como pensador. Una misión trascendente está, pues, señalada a los escritores, a los intelectuales. No se trata en este caso de comprometerse con alguna ideología o partido político, sino más bien de representar la realidad, crear una realidad más absoluta y completa que la realidad misma, en opinión de Alberto Moravia. Y la libertad es,
en mi criterio, una realidad absoluta. Hasta ahí va el artículo. Y creo que este artículo es una invitación a leer, estudiar y conocer la historia. La idea precede a la acción, pero la idea no se forma en el vacío, sino que se enriquece con el conocimiento de otras ideas y de otros pensadores y filósofos. La idea se enriquece con el conocimiento de la historia, que Hernando siempre escribe con H capitalizada, como si fuera un nombre propio. Él reverencia a la historia y su estudio como forma de sabiduría y progreso. No es casualidad que uno de sus libros se titule Pedagogía de la Historia. Un adagio dice que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. Creo que Bolivia es un buen ejemplo de ello. Y la baja educación de nuestra población, el desconocimiento de nuestra historia, junto con esa predilección por ideas socialistas, nos mantienen cometiendo los mismos errores que nos hunden en la pobreza y el subdesarrollo. En su artículo, En busca de un gobierno que gobierne, publicado en El Deber el 3 de febrero de 1985 y reimpreso en su libro El Faro y la Niebla, Hernando García escribió: la crisis se agrava cada día por falta de imaginación, energía y capacidad para resolverla. La anarquía, como un cáncer, invade ya los órganos vitales de la nación y hasta amenaza su propia supervivencia. El cuadro es pavoroso. Ahí están las colas de la escasez, la desesperación y del hambre. Las manifestaciones populares furibundas y anárquicas. El festín de los cambios diferenciales del dólar y los nuevos ricos. Que apenas 40 años después estemos viviendo una situación similar, refleja el desconocimiento de nuestra propia historia y la facilidad con la que caemos en los cantos de sirena de las promesas socialistas. Si queremos escaparnos a este ciclo, necesitamos que entre nuestra juventud tengamos intelectuales que nos ayuden a salir de la ignorancia. De lo contrario, estamos condenados al karma de caer en lo mismo. La palabra karma no es fortuita. En el budismo existe el concepto de samsara, un ciclo infinito de sufrimiento, renacimiento y muertes, influenciado por el karma y la ignorancia. Mientras no desterremos la ignorancia, estamos condenados al sufrimiento. Necesitamos estudiar la historia y educarnos para producir las ideas correctas, porque las malas ideas nos pueden llevar al despeñadero, como sucede actualmente en nuestro país. Y el mismo artículo que leí in extenso nos da al final un faro hacia dónde tienen que ir las buenas ideas, a proteger la libertad. La libertad individual y su defensa es parte fundamental del pensamiento político, así como de la obra literaria de Hernando García Vespa. La libertad es para Hernando un fin en sí mismo, el último de la política, y es también motivo de odas y de cantos. Es decir, la libertad es tanto un fin ético como estético. Solo el conocimiento, el amor y la verdad te harán libres, nos dice en Meditaciones de Caminante. Y cuando tenemos las ideas correctas y hemos construido sueños, tenemos que pasar a la acción para hacer los sueños realidad. Definitivamente, Hernando García Vespa no fue solamente un intelectual de escritorio, sino un hombre de acción, apasionado por la política y por el ejercicio de la política. Desde joven fundó periódicos estudiantiles y se destacó como un líder donde sea que la vida lo encontraba. Como estudiante de Derecho en la Universidad Gabriel René Moreno, fue director del periódico Antorcha y llegó a ser secretario de Gobierno de la Federación Universitaria Local.
desde donde tuvo la iniciativa de fundar el Comité Pro Santa Cruz y fue su primer secretario con apenas 23 años. Llegó a ocupar altos cargos de gobierno, fue ministro de Educación y Cultura, embajador y también fue perseguido político. Conoció el oprobio de la tortura y pasó mucho tiempo escondido, alejado de la familia para evitar los infames campos de concentración del MNR. Era una persona baja y yo lo conocí ya con bastantes años, pero a la fuerza debió ser atleta, ya que recuerdo al menos 2 anécdotas de escapes de película. En una nos contó que llegó arrestado al comando de la policía de Trinidad y estando en una sala se encontró con un oficial de policía conocido suyo que no sabía que él estaba ahí en calidad de arrestado, ya que no estaba enmanillado. Entabló una conversación con el oficial y hábilmente empezaron a salir, llevado por mi abuelo seguramente, en dirección a la calle. Y una vez allí, emprendió la carrera de su vida ante la sorpresa de su interlocutor. ¿Qué pasó con el policía?, le pregunté cuando me contó esta historia. Nunca lo supe, me respondió. En otra oportunidad, cercaron la manzana entera de la casa donde se hallaba y allanaban la casa y mi abuelo saltaba a la barda de alguna casa vecina y así iba yendo de casa en casa con la complicidad de todos los vecinos, hasta que en algún momento pudo cruzar la calle a otra manzana y de ahí hacia la libertad y la clandestinidad. Eran tiempos aún más bárbaros que los actuales, donde los gobernantes no utilizaban ni la pantomima de un juicio para encarcelar y torturar a sus adversarios, y ser político podía ser una cuestión de vida o muerte. Hernando García Vespa fundó el periódico Horizonte, siendo aún estudiante de secundaria. Fundó el Comité Pro Santa Cruz, siendo aún universitario. Fundó la Cámara Junior de Santa Cruz de la Sierra. Fundó la Federación Universitaria de Profesores de la Gabriel René Moreno. Fundó la Academia Cruceña de Letras, de la que Enrique es miembro, si no me equivoco. Fundó la Cámara Boliviano-Paraguaya de Comercio. Fundó la Sociedad Bolivariana Cruceña para promover la difusión de la vida y los ideales del libertador Simón Bolívar. Promovió la creación de la Cámara Boliviano-Venezolana de Comercio. Promovió la creación de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz y luego de la Cámara Veniana del Libro. Fue un hombre que creía en la importancia de las instituciones por encima de las personas particulares. Hasta sus últimos días estuvo vinculado con el Comité Pro Santa Cruz, ya sea asistiendo a las asambleas de la cruceñidad o asesorando al directorio de turno. Se encontraba en el Comité Pro Santa Cruz cuando sintió un malestar que eventualmente acabaría con su vida. Hasta sus últimos días quiso aportar al desarrollo de nuestra región. No solo fue un soñador, sino un sembrador que dejó un legado de instituciones. No solo fue un escritor, sino un político que buscó poner en práctica sus ideales. No solo fue un poeta que exaltó el amor con sus letras, sino un hombre que amó a su patria y a su familia. De niño mi abuelo me sentaba en su máquina de escribir y me daba pequeñas tareas, como por ejemplo, describir alguna flor de su jardín. Debo en gran parte a él mi vocación de escribir. Y así como sembró instituciones, sembró cosas buenas en muchas personas. La vida y obra de Hernando García Vespa nos desafían a deshacernos del letargo de la comodidad personal. Nos desafía a pensar no solamente en nosotros, sino a preocuparnos por nuestra región y nuestro prójimo. Y nos desafía a soñar grande y ponernos en acción. Y a sembrar para dejar un legado de bien que perdure más allá de nuestra efímera vida. Fue fiel al verso que escribió en Luciérnagas en la Oscuridad.
Tras el fulgor del alba empieza a cosechar tus propios frutos, después vuelve a sembrar. Así hasta el fin de tu azarosa vida. Gracias. Muchas gracias, Javier, por haber compartido esto. La grabación estará a disposición de todos la próxima semana para volver a escuchar, y queda abierta la posibilidad de que se siga coordinando a fin de que aparezca igualmente un volumen de las reflexiones de don Hernando García Vespa, ya con el respaldo de la UPSA. Así que muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias por la invitación.